En este video voy a mostrarles los ejemplos del capítulo 2, cinemática en una dimensión. Para iniciar vamos a hacer el ejercicio número 20 del libro. Entonces dice, un estudiante lanza una pelota verticalmente hacia arriba de modo que sube 7.1 metros hasta su altura máxima. Si la pelota se atrapa a una altura inicial, si la pelota se atrapa en la altura inicial 2.4 segundos después de ser lanzada, qué rapidez tuvo y qué velocidad media tuvo. Entonces, vamos. El paso número 1 es hacer un dibujo. Paso número 2, colocar los datos. Luego ya podemos colocar las fórmulas y hacer el desarrollo. Una persona que está lanzando una bola. Entonces la bola sube, llega a un punto máximo, ¿verdad? En este, aquí, pero lo voy a separar. Y luego ya vuelve a bajar, ¿verdad? Eso sería en una dimensión. Sube y luego baja. Lo estoy separando para colocar algunos datos importantes. ¿Dónde sube? Pues va a alcanzar una altura máxima. Esa altura, voy a ponerle H. Y el movimiento ocurrió en el transcurso de un tiempo. Entonces voy a poner aquí los datos. Tenemos que la altura, 7.1 metros. Y el tiempo, 2.4 segundos. Entonces mientras sube y baja, ¿verdad? Subir y bajar son 2.4 segundos. Preguntan por la rapidez y por la velocidad. La velocidad es un vector. Entonces, la rapidez dice distancia. La distancia es todo lo que recorrió. Entonces, él subió y bajó. Significa que la distancia es 2 veces la altura que subió y bajó. Y el desplazamiento sería posición final menos posición inicial. Y vea que estamos a la misma altura. Significa que bueno, en este caso el movimiento es en el eje Y, ¿verdad? Por tanto, lo que hacemos es, en lugar de escribir X, escribimos Y. Entonces, esta sería la Y inicial. Esta sería la Y final. Y final menos Y inicial, ¿verdad? Porque se está moviendo en el eje horizontal, vertical. Están a la misma altura. Entonces, Y inicial es 0, donde inicia el movimiento. Esta aquí es la altura. Y acá es nuevamente 0. Por tanto, el desplazamiento es 0 y la velocidad es 0. No hay velocidad, pero sí hay rapidez media. No hay velocidad media, pero sí hay rapidez media. Entonces, la rapidez media
sería 2 veces h, porque esa es la distancia entre el tiempo total de vuelo, que según el enunciado es 2.4 segundos. Entonces tengo 2, me gusta ponerlo entre paréntesis, 2 por 7.1 metros sobre 2.4 segundos. Entonces llegan y lo colocan en la calculadora. Eso le da 5.92. Ahora vemos las unidades. Entonces las unidades dicen metros arriba sobre segundo. Entonces ustedes jalan las letras básicamente y les deja la operación que está en la fórmula. Metros sobre segundo. Estas son las unidades de rapidez y velocidad. Eso es lo que dice el enunciado. ¿Va a hacer una variación? Del enunciado. Entonces voy a calcular la rapidez y velocidad media para el ascenso y luego para el descenso. Para el ascenso, lo que voy a hacer es utilizar la fórmula de velocidad. Velocidad, cuando va para arriba, tengo que sería posición final. Bueno, como les dije, si estamos en este eje, vamos a poner Y. Y final menos Y inicial entre T final menos T inicial. También podemos ponerle Y2 menos Y1 entre T2 menos T1. Para el ascenso, ¿verdad? Sería solamente esta parte de acá. Por tanto, al final está en la posición más alta. H al inicio estaba en 0. El tiempo final es la mitad del tiempo total. Eso ocurre siempre y cuando la bola sube y baja y llega a la misma posición. Entonces lo que tarda en subir y bajar es un tiempo t y lo que tarda en subir es la mitad del tiempo. Y lo que tarda en bajar es la otra mitad. Entonces aquí el tiempo final es t medios. Y el tiempo inicial, pues vamos a suponer que el cronómetro empieza cuando está abajo, entonces empieza en 0. Eso significa, se exponen aquí 7.1 metros entre 2.4 segundos sobre 2. Entonces, como aquí hay varias divisiones, a mí me gusta poner como un palito, como para decir, primero hagan la división de abajo y el número es el resultado de la división de abajo es el que está dividiendo el de arriba. Y eso les va a dar 5.92 metros sobre segundo y es positivo. Entonces, como estamos en movimiento en una dimensión, este signo es importante. Este signo dice que la velocidad tiene una magnitud 5.92 y va hacia arriba. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la rapidez? Es la magnitud
de la velocidad. Entonces la rapidez es 5.92. Positivo. Entonces aquí, digamos, como rapidez, siempre va a ser positivo, no pongo el más, porque ya es positivo per se. Ahora, quiero hacer el descenso. Tengo que la velocidad cuando va hacia abajo es y final menos y inicial entre t final menos t inicial. Igual y2 menos y1, t2 menos t1. Entonces tenemos que analizar qué es inicial y qué es final. Estamos en esta zona de acá. Entonces el movimiento inicia con la bola arriba y termina con la bola abajo. Entonces al final está en 0, al inicio está en h. Y si tomáramos un cronómetro tal que empezar aquí en 0, entonces ponemos al final t medios menos 0. Otra versión de esto sería que al final sea t y al inicio t medios. Les va a dar el mismo resultado. Entonces esto me va a dar menos 7.1 metros entre 2.4 entre 2 segundos. Esa es la operación final. Entonces tiene esta simbología. Y el resultado es menos 5.92 metros sobre segundo. Este menos significa que va hacia abajo. ¿Ok? ¿Y cuál es la rapidez en el descenso? Pues es el valor absoluto de la velocidad. Ese valor absoluto, entonces hace positivo los valores negativos. Entonces usted pone el valor positivo de la velocidad. Metros por segundo. ¿Ok? Y con eso se resuelve ese problema. Este es el problema 25. Dice, al demostrar un paso de baile, una persona se mueve en una dimensión como se muestra en la figura. Pues tenemos aquí una gráfica, posición, tiempo. Calcule la rapidez media, velocidad media, cada fase de movimiento. Entonces, en cada fase del movimiento significa entre punto y punto. De aquí a aquí, bueno, del inicio, aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, luego de acá a acá, luego estos dos y luego hasta acá. Entonces, entre punto y punto es una fase. Calcule la velocidad instantánea y luego calcule la velocidad media entre este intervalo. De nuevo, tenemos rapidez, distancia, entre tiempo y velocidad, desplazamiento entre tiempo. Entonces, acá, digamos, ustedes lo que tienen que ver es que esto es una gráfica, por tanto, la pendiente a la curva, pues es la misma línea. Ustedes sacan la pendiente de esa línea y esa sería la velocidad y la rapidez, las dos al mismo tiempo porque es un movimiento en una dimensión. Entonces, la diferencia está en que numéricamente va a ser el mismo valor positivo porque la rapidez es positiva y la velocidad puede ser positiva o negativa. Eso lo voy a poner aquí. Eso siempre va a ser positiva o 0. Y eso va a ser positiva, negativa o 0. Entonces,
En la velocidad puede que te dé un número negativo, pero la rapidez es positiva. Ese es el cuidado que hay que tener. Pero numéricamente sería el mismo valor. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí los puntos medios, pues vamos a considerar que es la mitad de la graduación. Digamos acá y esta aquí. No podemos ver a detalle, entonces tenemos que utilizar la mitad de la graduación. La fórmula siempre va a ser x2 menos x1, t2 menos t1. Por tanto, buenos días, Kevin. Estoy haciendo el problema 25. Entonces acá la velocidad este problema es utilizando esta gráfica, tengo que calcular la velocidad y la rapidez media para cada segmento de recta. ¿Ok? Entonces tengo la rapidez, distancia entre tiempo, la velocidad de desplazamiento entre tiempo. Es un movimiento en una dimensión, entonces generalmente no hay mayor complicación. En este caso, pues, como es por segmento, la rapidez y la velocidad tienen el mismo valor numérico. La diferencia es que la velocidad puede ser que sea negativa y la rapidez siempre va a ser positiva. Esta es la fórmula de la velocidad, entonces podemos utilizar esta. Para el segmento 1, dice x2 sería 2 metros. Menos x1, que empieza en 0. Y luego está el tiempo abajo. Entonces el tiempo tengo 2 segundos abajo. Y el tiempo en 1, que sería el primer punto, está en 0. Significa que yo hago esta división y me va a dar más 1.0 metros sobre segundo. El metro queda acá y el segundo queda aquí abajo. Entonces, ¿cómo se reporta esto? Bueno, la rapidez 1.0 metros sobre segundo y la velocidad, ¿verdad? Vector. Entonces, tiene una magnitud de 1.0 metros por segundo. Puedo colocarlo como más 1.0 metros por segundo en dirección X. Entonces se le pone X para el vector. Según la nomenclatura del libro, esto sería como opcional. Yo lo veo útil porque estamos diciendo que se mueve en el eje X. Pero entonces no dejamos X como variable, sino es un X con un, yo le llamo techito a eso, con una, eso se le llama, creo que se le llama acento. Entonces aquí se le pone como un garabato así. Entonces, rapidez 1, velocidad más 1. Ahora veamos el 2. En el 2 es este segmento de acá. Está acostado. Entonces tenemos posición en 2 sería el segundo punto. Posición en 2, 2 metros.
Posición en 1, 2 metros. Y acá el tiempo sería, aquí hay 2 y aquí hay 4, por tanto aquí hay 3. Aquí hay 3 segundos y luego 2 segundos. Significa que 2 menos 2 da 0. Entonces, la velocidad es 0 metros por segundo. Ustedes reportan, es igual a 0 metros por segundo. V igual a 0 metros por segundo. Entonces, cada vez que ustedes vean una raya acostada en una gráfica posición-tiempo, significa que la velocidad es 0. O sea, la persona que estaba bailando se quedó fija en la posición de 2 metros. Eso es lo que significa, no se movió en ese transcurso del tiempo. Ahora el tercer segmento es este de acá. Dice velocidad, posición en 2, 4 metros. Posición en 1, sería este primer punto, la recta, 2 metros. Entre el tiempo. Entonces, vea que este punto está en una posición, no sabemos si está en la mitad o no está en la mitad del cuadro. Pero como no hay graduación, entonces ponemos que está a la mitad del cuadro. Entonces aquí tenemos 4.5 segundos menos. Y el otro punto, el primer punto, sí está en una lista del cuadro. Entonces aquí son 3 segundos. Entonces meten en la calculadora 4 menos 2 sobre 4.5 menos 3. Y eso les daría 1.34. Pero vea que aquí solo hay un punto. Es decir, hay 2 cifras significativas. Entonces dejamos 1.3 metros por segundo. Las unidades siempre hay que ponerlas. Entonces aquí tenemos S igual a 1.3 metros por segundo. Y V es más 1.3 metros por segundo. Entonces aquí ustedes pueden poner el X que les dije o hacia más X. Incluso pueden escribirlo hacia más X. Pueden ponerlo así. Ahora el 4. De nuevo, el segundo punto está aquí abajo. Entonces hay que tener cuidado con el signo de la posición. Y el primer punto está aquí arriba. Entonces, este punto de acá nuevamente cae en medio cuadro. Bueno, puede ser medio cuadro, puede ser un poquito hacia un lado, pero no sabemos. Entonces colocamos como que si estuviera en medio cuadro. Igual medio cuadro de acá. Entonces sería menos 1.5 metros menos inicia en 4. Lo divido entre, aquí sería 6.5 menos 4.5. Entonces, observen que aquí lo que hice fue colocar paréntesis para no enredarme con los signos negativos.
meten eso en la calculadora tal cual. Entonces colocan menos 1.5, menos 4, dividido entre 6.5, menos 1.5. Eso les va a dar menos 2.75. Entonces, nuevamente, son dos cifras significativas, entonces ponemos menos 2.8. Entonces aquí apareció un signo menos. Aquí debí colocarle más para ser bien explícito. Rapidez. Tomo el valor absoluto de la velocidad en este segmento. Entonces la rapidez tengo que es 2.8 metros por segundo. El valor absoluto hace el positivo y lo negativo. Y la velocidad lo dejamos así, menos 2.8 metros por segundo. Aquí significa hacia menos x. ¿Verdad? Se movió de 4 a menos 1.5, entonces se movió hacia el eje negativo. Ahora el 5. Con solo ver la curva, recuerden lo que les dije acá. Líneas rectas. Significa que se mantuvo en la misma posición en todo momento. Por tanto, la velocidad es 0 y la rapidez es 0. Ahora el 6. Tengo que al final está en la posición de 0. Entonces x2 es 0 metros. x1 es menos 1,5. Entonces coloco el paréntesis, menos 1.5. Y lo divido entre el intervalo de tiempo, que sería, aquí hay 8, significa que aquí hay 9 segundos. 9 segundos menos, esto cae aquí a la mitad, 7,5 segundos. La respuesta a esto es más 1.6 metros sobre segundo. Entonces, la rapidez 1.6 metros sobre segundo. Velocidad más 1.6 metros por segundo o hacia más x. Ahora voy a hacer una variación de este ejercicio. Voy a calcular la velocidad de todo el intervalo. Y la rapidez de todo el intervalo. Entonces la velocidad de todo el intervalo es posición final, que está en 0, menos posición inicial, que está en 0, entre, al final son 9 segundos, menos 0. Por tanto, la velocidad de todo el intervalo es 0 metros sobre segundo. Volvió a la posición inicial, entonces, por eso va a 0. Ahora la rapidez, aquí empezamos a sumar intervalos. Entonces decimos, primero en esta línea se movió 2 metros. Luego se mantuvo quieto, se movió 0 metros. Luego subió, entonces sería 4 menos 2, se movió 2 metros más. Luego pasó de 4 a menos 1,5. Entonces 4 menos 1,5 da 5.5 metros. Entonces, de este punto a este punto hay 5,5 metros. Luego
Aquí no se movió, entonces más 0. Y luego se acercó a la posición inicial, entonces se movió. De aquí a aquí se movió 1,5 metros. Entre el intervalo total, que sería 9 segundos. Lo colocan en la calculadora. Eso les da 1,22. 1,22 metros por segundo. Entonces observan la diferencia aquí. Si hay diferencia entre V y S. Acá no. Y básicamente es porque aquí hay segmentos de recta. Entonces cuando hay segmentos de recta, se calcula la velocidad del segmento de recta. Esto da igual. Mientras que si tenemos una serie de líneas y se ocupa el total del intervalo, entonces ya ahí no da igual. La pregunta se dice, calcule la velocidad instantánea en 1, 2,5, 4,5 y 6. Entonces, vamos a identificar dónde está cada uno de estos. Dicen 1, está aquí. 2,5 está aquí. 4,5 está aquí. Sería más o menos este punto. Y 6 acá. La velocidad instantánea sería la velocidad en ese instante. Antes era la velocidad de acá. Pero cada vez que ustedes vean una línea, cada línea que ustedes vean, significa que en cada instante va con velocidad constante. Entonces en cada instante acá va con velocidad constante. Por tanto, la velocidad instantánea aquí sería la velocidad constante del trayecto. Entonces la velocidad, eso es una notación de función. La velocidad que depende del tiempo, cuando el tiempo es igual a 1 segundo, es la velocidad de este trayecto, del 1. Y eso dio 1 metro por segundo. Hacia arriba, ¿verdad? La velocidad 2,5 es el trayecto del segmento 2 y eso dio 0. La velocidad en un tiempo de 4,5. Pues 4,5 está en el vértice. Entonces aquí es indefinido, no sabemos. No conocemos si estamos en esta recta ascendente o en esta descendente, entonces se llama indefinido. La velocidad en 6 segundos. Entonces es la velocidad del segmento 4. Y esa dio menos 2,8. ¿Ok? Ahora la D dice, calcule la velocidad media en el intervalo de tiempo. 4,5 a 9 segundos. Entonces, es ese pedazo que es así.
La velocidad es posición final, 0, menos la inicial, que es 4 metros, entre el intervalo de tiempo, que son 9 segundos, menos 4.5 segundos. Y eso les da menos 0.89 metros por segundo. Entonces es una velocidad que va hacia el eje negativo. Entonces la magnitud 9.8, 89 y la dirección hacia el eje negativo. El problema 30 dice: dos corredoras se aproximan entre sí en una pista recta con rapideces constantes de 4,50 metros por segundo y 3,50 metros por segundo respectivamente cuando están separadas 100 metros. Pues tenemos la figura. Dice cuánto tardará en encontrarse y en qué posición lo hará si mantienen sus rapideces. Este es un problema. Puede ser difícil para ustedes. Entonces hay que explicarlo en detalle. El asunto es que tenemos dos muchachas aquí. Están los dibujos. Están corriendo uno en sentido contrario al otro y en algún momento pues ellas van a chocar. O bueno, no chocar, sino se van a ver de frente. Pasarse a la par. El asunto es que nos están preguntando dónde ellas se van a ver. ¿Dónde? ¿Y en qué tiempo? Bueno, mejor dicho, ¿en qué tiempo? Generalmente preguntan dónde o en qué tiempo. En este caso es cuánto tarda en encontrarse. Entonces nos están preguntando el tiempo. Se van a encontrar en tanto tiempo en tal posición. No nos dan la posición. No sabemos cuál es la posición y no sabemos cuál es el tiempo. Entonces, siempre que hablamos de posición, tenemos que pensar dónde está el origen de las coordenadas. Tenemos que colocar los ejes coordenados y yo voy a, por elección, voy a colocar los ejes coordenados acá. Aquí. Eso significa que la persona 1 está, pues vamos a colocar los datos. La persona 1 va con una velocidad 1, 4.50 metros por segundo. La persona 2 3.50 metros por segundo. Es usual que ustedes que están empezando digan, bueno, entonces velocidad igual a 1, 1, 1 y luego ponen aquí V2 igual a D2, D2. Algunas veces ni siquiera le ponen las etiquetas, es importante. Eso es correcto, pero aquí estamos teniendo un T1, un T2, un D1, un D2. Y nos está preguntando por cuánto tiempo tarda en encontrarse. Entonces tenemos que utilizar solamente un tiempo y solamente una variable de posición. Bueno, entonces el tiempo es T y la posición es X o D. Pueden poner D o X.
Solamente necesitamos una, y aquí estamos teniendo D1 y D2, D1 y D2. Estamos teniendo 4. Esos son 4 variables, 4 valores que no conocemos. Entonces hay que armar las ecuaciones tal que podamos resolver el ejercicio. Hay que hacerle variaciones a estas ecuaciones que están acá. Vamos a empezar analizando la 1, la muchacha 1. Entonces la muchacha 1 va con velocidad constante y ella se va a mover un intervalo de tiempo t, ¿verdad? Ella se va a mover hasta llegar aquí a esta posición. Entonces, el tiempo transcurrido fue t y la distancia transcurrida fue menos de 100. Entonces, de aquí a aquí, yo le voy a asignar la variable posición x. Si aquí tenemos mi origen de coordenadas, 0 metros, entonces x puede ser 50 metros, puede ser 30 metros, puede ser 20 metros, por eso se llama variable. No la conozco y quiero determinarla, entonces le pongo x. X. Ahora la 2, la muchacha 2, se movió de este extremo hasta acá. Duraron, es un punto de encuentro, esas son las posiciones iniciales, entonces duraron la misma cantidad de tiempo t. Esta muchacha duró un tiempo t que hay que determinar para encontrar la otra, y esta duró un tiempo t para encontrar la otra. Entonces, el tiempo no son diferentes, sino que van a ser iguales, t y t. Y ahora, ¿cuánto recorrió esta muchacha para llegar a esta posición? En base en este eje de coordenadas. Entonces, ella recorrió este segmento que está aquí. Y lo que hacemos es una resta. Si decimos, de aquí a aquí hay 100, de aquí a aquí hay. Al 100 le quito lo que recorrió la otra. 100 menos x. Entonces aquí son 100 menos x. ¿Ok? Es muy usual encontrarlo si yo tengo de aquí a aquí un cierto valor fijo y yo separo ese segmento en 2. Entonces, digamos, si aquí, si tengo un segmento de, pongámosle números, de 2 metros, y yo digo, bueno, de aquí a aquí, yo lo separo en 0.5 metros. Entonces, por defecto, aquí es 2 menos 0.5. Es 1.5 metros. Entonces, este tipo de análisis es muy recurrente. Entonces tengo 100 menos x. Una vez que ya tengo esto, pues vuelvo a escribir estas ecuaciones de acá. Entonces tengo que la velocidad 1 es x sobre t. Velocidad 2, lo que se movió la muchacha, 100 menos x sobre t. Entonces observe que que ya no tenemos 4 variables, sino que tenemos 2, x y t, y es recurrente. Entonces, eso es lo que queremos siempre hacer. X y t son las variables. Y acá tenemos dos ecuaciones.
Entonces siempre queremos tener dos variables con dos ecuaciones. Si tuviéramos 5 variables, necesitamos 5 ecuaciones. Entonces, con dos variables y encontramos las dos ecuaciones, nosotros ya resolvemos el problema. Entonces, aquí tenemos las rapideces. Y lo que hacemos es meter una variable dentro de la otra ecuación y luego despejar. La forma más fácil que yo vi fue despejemos x. Entonces, de esta ecuación de acá, tenemos que x es igual a t por v1. Ahora, de esta ecuación de aquí, podemos pasar este que está dividiendo a multiplicar v2 por t, 100, y metemos este valor de x, menos tv1. Lo pasamos al otro lado, v2t más v1t igual a 100. Esto t se repite, lo sacamos a factor. Ahora lo pasamos a dividir. Y ya podemos sustituir valores. Entonces, aquí voy a colocar 100 metros, las unidades. Y abajo ponemos 4,5 metros sobre segundo más 3.50 metros por segundo. Y eso les va a dar 12.5 segundos. Entonces, el punto de encuentro está luego de que haya transcurrido 12.5 segundos de las posiciones que están en el dibujo, de las posiciones iniciales del dibujo. Ahora, ¿cómo ustedes pueden comprobar esto? Se los voy a dejar para que lo realicen, pero de la primera ecuación y de la segunda ecuación, las x deben ser iguales. Entonces, de esa primera ecuación, ya conozco el tiempo, desconozco la x, entonces calculo esta x. Luego acá también ya conozco la velocidad y el tiempo, calculo esta otra x. Y les tiene que dar el mismo valor. Si les da el mismo valor, el ejercicio está correcto. Y si no fuera así, buscan el error matemático. Posiblemente sea un error a la hora de despejar. Ahora, este ejercicio es el 71. Dice una bala rifle cuya rapidez al salir del cañón es de 330 metros por segundo, se dispara directamente en un material denso especial que la detiene en 25 centímetros. Suponiendo que la desaceleración de la bala fue constante, ¿qué magnitud tuvo? Entonces aquí ya hablamos de desaceleraciones y aceleraciones. Antes no estábamos tocando ese tema. Primero podemos hacer un esbozo, ¿verdad? De lo que está ocurriendo. Entonces tenemos una bala de rifle con una rapidez o una velocidad, como decían, una dimensión. Entonces
generalmente son equivalentes, valor numérico. Entonces se mueve en una dirección y luego choca. Se mete acá y desacelera hasta que frena. Entonces cuando frena tengo una velocidad de 0, ¿verdad? ¿Cuánto recorrió antes de que parara? Bueno, 25 centímetros. En el transcurso del vuelo, vamos a suponer que va con velocidad constante. ¿Ok? Esto es cierto porque el objeto se mueve en X. Si el objeto se mueve en Y, hay que tener cuidado. ¿Ok? Pero si se mueve en X y no hay resistencia del aire, por ejemplo, entonces vamos a suponer que va con velocidad constante, llega un material y ahí ese material lo desacelera, o sea, le cambia su velocidad hasta que alcance 0. Entonces me están preguntando por la desaceleración. La desaceleración es, en términos de letra, la A, siempre va a ser la A. Lo que pasa entre la aceleración y la desaceleración es que si la velocidad va en ese sentido y la aceleración tiene una flecha en ese sentido, entonces el objeto está acelerando. Si la velocidad va en ese sentido y la flecha de aceleración es hacia acá, en sentido contrario, el objeto desacelera. ¿Ok? Entonces, con que me dice que está desacelerando, ya yo sé si la velocidad va hacia acá, entonces la aceleración va en sentido contrario, o sea, desacelera. Entonces vamos a apuntar los datos. Tengo una velocidad inicial que sería igual a velocidad 0 de 330 metros por segundo hacia mi derecha según el dibujo. Luego tengo una distancia, voy a ponerla como D, de 25 metros por segundo. Perdón, 25 centímetros. O sea, 25 por 10 a la menos 2 metros. Ok, entonces ahí tengo lo que se movió mientras desaceleraba. Y nada más, no conozco el tiempo y no conozco la aceleración. Si ustedes se fueran a las fórmulas, devolverme acá. Acá tengo las ecuaciones cuando la aceleración es constante. Entonces podemos buscar una ecuación acá que sea útil para mi problema. En este caso no tenemos tiempo y no nos pide el enunciado tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a descartar todas las ecuaciones que tengan el tiempo. Esta no la vamos a usar, esta tampoco, ni esta. ¿Cuál nos funciona? Bueno, nos funciona esta que está acá. Dice velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por, esta sería la distancia
donde ocurre la desaceleración. Voy a colocarla. Donde eso sería la distancia donde ocurre la desaceleración. O sea, esto que está acá es el D. Entonces voy a volver a colocar la ecuación. Dos A por D. Cuando estamos en D, esta velocidad es igual a 0. Cuando estamos en D, esa velocidad es igual a 0. Por tanto, decimos 0 es igual a V sub 0 al cuadrado más 2A por D. Y con esa ecuación ya despejamos A. Ponemos menos, porque esto está positivo, pasa a negativo, V sub 0 al cuadrado entre lo que esté multiplicando la A, eso está acá y esto pasa a dividir 2D. Entonces tenemos menos 330 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 por 25 por 10 a la menos 2 metros. Estoy utilizando el SI, ¿verdad? Metros y metros. Y eso en la calculadora da 2.2 por 10 a la 5 metros sobre segundo al cuadrado. El menos, como les dije, significa el sentido contrario de la velocidad. Según el dibujo, hacia la izquierda. ¿Ok? Y ahora la respuesta, pues me preguntan por la magnitud. Entonces decimos la aceleración o la magnitud de la aceleración es 2.2 por 10 a la 5 metros sobre segundo al cuadrado. Las magnitudes son positivas. Ahora, este es el último ejercicio, también es de cinemática. Dice, un fotógrafo en un helicóptero que asciende verticalmente con una tasa constante. Eso de tasa constante es velocidad constante. De 12.5 metros por segundo. Deja caer accidentalmente la cámara por la ventana cuando el helicóptero está a 60 metros sobre el suelo. ¿Cuánto tardará la cámara en llegar al suelo? ¿Y con qué rapidez chocará? Entonces, este es un ejemplo de caída libre. ¿Okay? Tenemos que va el helicóptero y tenía la cámara y la cámara cae. Entonces, la cámara es lo que cae. Lo que pasa con el helicóptero no importa.
Pero la cámara estaba pegada al helicóptero, entonces la cámara tiene una velocidad inicial de 12.5 metros por segundo hacia arriba, que el helicóptero asciende. Entonces, 12.5 metros por segundo hacia arriba. Dejamos caer la cámara. Entonces, donde la cámara cae, estamos en caída libre. Y cae a una altura de 60 metros. Necesitamos unos ejes coordenados. Vamos a colocar los ejes acá. El origen de los ejes va a estar en el suelo. Y la altura sería el Y inicial, que es 60.0 metros. Al final del movimiento, pues va a estar en 0 metros. Ok, entonces con eso, ok, nos falta el dato importante, caída libre, siempre hay que colocar G. Y es un movimiento acelerado, uniformemente acelerado. Tenemos entonces en posición, velocidad, aceleración. ¿Qué no conocemos? Tiempo. Y nos preguntan por la velocidad final. Velocidad aquí. Tenemos una serie de ecuaciones y necesitamos dos ecuaciones, porque hay dos variables. Dos variables o dos letras que desconocemos su valor numérico. Entonces tenemos y igual a y sub 0 más v sub 0 por t menos 1/2 de g por t al cuadrado. Entonces aquí, como está al menos, ponemos g igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. Positivo. ¿Ok? No lo vayan a escribir negativo porque ya al menos está explícito. La velocidad inicial es ascendente, por tanto es positivo. Y los y, bueno, los y los colocamos conforme los ejes coordenados. Entonces, queremos conocer el tiempo tal que y sea 0. 0 es igual. 0 es igual a 60 metros más 12.5 metros por segundo por t menos 1/2, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, t al cuadrado. Entonces observen que la fórmula siempre es el t está en segundo arriba y está abajo, entonces se cancela y quedan metros. Aquí está al cuadrado y la g está dividido entre segundo al cuadrado, entonces se cancela. Esto lo meten en la calculadora. Una calculadora científica, bueno, la que yo tengo es Casio. Entonces le meten, le colocan model, le apretan 5, luego le apretan 3 y antes de apretarle 3 ustedes van a ver que dice ax cuadrado más bx más c igual a 0.
Entonces, lo que es el X de la calculadora es el t cuadrado y aquí es el t. Entonces, colocan A igual a menos 9.8 entre 2. B igual a 12.5. C igual a 60. Lo colocan así y les va a tirar dos tiempos. T igual a 5.0 y T igual a menos 2.45 segundos. Entonces, generalmente, la solución correcta viene a ser la positiva. Esta es la solución correcta y esta la descartamos. Entonces, ya tenemos el tiempo. Podemos calcular la velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos una función que dice velocidad final igual a velocidad inicial menos g por t. Es la misma ecuación que viene en el libro que dice velocidad igual a velocidad sub 0 menos g por t. Básicamente el tiempo, eso es por pares, ¿verdad? El tiempo, ustedes meten el tiempo donde ustedes quieren saber la velocidad. Entonces, si la velocidad, perdón, si el tiempo caída desde el punto más alto hasta abajo es 5 segundos, entonces para calcular la velocidad, luego de transcurridos 5 segundos, es igual a la velocidad cuando está sobre la superficie, a punto de chocar. Entonces tenemos que la velocidad final es más 12.5 metros por segundo menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 5 segundos. 5 segundos sin el cuadrado, ¿verdad? La que trae el cuadrado es la que es función de distancia y la que es de velocidad no trae el cuadrado. Entonces así estamos. Lo metemos en la calculadora y nos va a dar menos 3.65 por 10 a la 1 metros por segundo o menos 36.5 metros por segundo. ¿Ok? Eso significa, el menos significa que va hacia abajo. Entonces, donde tenemos que graficar el movimiento, pues tenemos lo siguiente: al inicio, en una velocidad inicial, al final la velocidad apunta hacia abajo. Entonces aquí ustedes pueden poner un valor absoluto. Es 36.5 metros por segundo hacia abajo. Vea que estos valores de acá serían 12.5, nada más decir 12.5 sin decir hacia arriba. 12.5 es una rapidez instantánea en el tiempo t igual 0. Y aquí 36.5 es la rapidez instantánea en t igual 5 segundos. Ahora la velocidad sería 36.5 hacia abajo.